Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para mañana? Eh, ¿Sí? ¿No más o menos? Oh, gracias. ¿Sí están listos para mañana? Bueno, antes de mañana vamos a enfocarnos aquí. Quiero invitarte a que mañana pienses en mañana, hoy piensa en hoy. Si nos estás visitando, muchísimas gracias. Creo que es un gran día para venir a la iglesia en Navidad. Así que muchísimas gracias por visitarnos, hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero mencionar esto rapidito, nuestra hermana Lupita Ramírez quiere agradecer a los hermanos que estuvieron orando y la visitaron en el hospital. Ella tuvo un preinfarto la semana pasada, estuvo, me parece, 3 días en el hospital, está muy bien ya, está en su casa. Nuestra hermana es una guerrera, increíble, así que continúen orando por ella. Estamos hablando de Navidad, estamos hablando de estos días, y yo pensé en esto, y esta clase viene como resultado que tuve con mi peluquera, ¿ok? En serio, voy a hablar más o menos de por qué viene esta clase, de mi peluquera. Llegué a cortarme el cabello, y le pregunté, ¿ya estás lista para Navidad? Puso su cara muy triste y me dijo, no. Le pregunté, ¿por qué? Porque no he terminado de comprar los regalos, no he empezado la cocinada. Empezó a hablar se volvió una carga Navidad. Al final me dice, estas fechas son muy difíciles, se ha vuelto muy complicado, es como una carga. Y cuando salí de ahí, me hizo pensar en esto. ¿Qué le pasa a la Navidad? ¿Qué está ocurriendo con estas fechas que ya no son tan celebradas? De hecho, en general, esta es la época tal vez de más desánimo en muchas personas. Y la Navidad está cambiando, y no está cambiando para bien. Creo que más gente está perdiéndose de la Navidad. Es más, incluso ahora para muchas personas es hasta ofensivo decirle a alguien feliz Navidad. De hecho, muchas veces en este país, en muchos lugares, ahora se dice felices fiestas, porque ya es ofensivo decir feliz Navidad. Mira, por algunas cosas que me puse a checar en el internet. Un alcalde en Denver prohibió, perdón, que en los edificios públicos se dijera feliz Navidad. Este alcalde pidió que en vez de decir feliz Navidad, para la gente los empleados dijeran felices fiestas. ¿Sabes tú que más estados, los carteros, los que entregan tu correo, y eso pasó ayer, fui a recoger mi correo con el cartero y él me dijo feliz Navidad, pero en más estados a los carteros se les prohíbe decir feliz Navidad, tienen que decir felices fiestas. En escuelas, en diferentes estados, se han prohibido los cantos navideños que utilicen la palabra Dios, Jesús o ángeles. Ya no se utilizan en muchas escuelas estas frases. Ya no se llaman vacaciones de Navidad, se llaman vacaciones de invierno. Los niños en la escuela, los muchachos en la escuela ya no salen de Navidad, salen de invierno. La Navidad se ha vuelto y se está volviendo algo ofensivo. Lo que no ocurre con otros días festivos. Esto no pasa con el día de Martin Luther King, ¿verdad? No llegas ahí diciendo feliz día de los derechos civiles. Esto no pasa en San Valentín. No llegas diciendo feliz día o celebración del amor, dices feliz San Valentín, pero sí ocurre con la Navidad. ¿Por qué? Porque la palabra Navidad recuerda el nacimiento de Jesús. Y Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo a través de mí, y esta parte resulta ofensiva a mucha gente, cuando Jesús dijo, solo a través de mí se puede llegar al Padre. ¿Qué le pasa a la Navidad? Y esto está pasando en la Navidad. Esta es una canción que cantaba Frank Sinatra, ¿sí? Y esta la hizo muy famosa él. La letra dice, yo la traduje, más o menos así dice la letra. ¿Qué pasó con la Navidad? Se ha ido y no dejó rastros. ¿Qué le ha pasado a las caras o al brillo? ¿Qué pasó con la Navidad? Con el modo de vida navideño. ¿Qué pasó con el dar,
la magia en la nieve. ¿Recuerdas cómo se veía y los amores, los aromas, los sonidos? ¿Recuerdas escuchar el llamado? ¿Recuerdas cómo estaba el amor por todas partes? ¿Qué pasó con todo esto? Los brillos, los aromas, la música, el amor. ¿Qué pasó con la Navidad? Y la Escritura dice esto en 1 Corintios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos al camino de la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Yo quería hablarte de 3 cosas que nosotros tenemos que entender para que no perdamos la Navidad. Que entendamos, recordemos qué es la Navidad. La primera cosa, la Navidad ocurre en el tiempo perfecto. Que primero necesitas saber, la Navidad ocurre en el tiempo perfecto. A mí me han dicho, oye, ¿y por qué Jesús no nació en esta época con la televisión y el internet? Hubiera podido predicar y toda la gente lo hubiera visto. Toda la gente hubiera podido ver sus milagros. Y dicen, tal vez todo el mundo se hubiera convertido. Y yo digo, no creo. La Escritura dice que Jesús nació en el tiempo perfecto. Mira en Gálatas 4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos hijos de Dios, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Eso quiere decir, papito. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Primer punto, la Navidad ocurre en el tiempo perfecto. Dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo establecido, Jesús vino exactamente cuando era el tiempo indispensable, exacto. En ese tiempo lo que ocurría, hablando un poquito de la historia, en esa época cuando Jesús nació, primero, se estaban dando las condiciones religiosas para que Jesús llegara. El mundo religioso, religión que no ofrecía opciones, no se interesaba en la gente, era basado en un montón de reglas. La gente se convertía más a la religión que a Dios mismo. ¿Okay? Era más religiosidad que Dios. Los líderes religiosos no tenían un interés por las personas, así que era necesario un cambio. Era el tiempo exacto. Era el tiempo exacto también culturalmente. En aquel tiempo muchos de los escritos, los textos eran hechos en griego. ¿Sabes tú que el griego griego antiguo es el idioma más exacto de todos los idiomas? Grandes partes de la Biblia fueron escritos en griego. Era el tiempo exacto políticamente. Los romanos habían conquistado el mundo, o el mundo conocido al menos, habían hecho miles y miles de kilómetros de camino, todos los lugares estaban comunicados, era muy fácil para los apóstoles del primer siglo ir a cualquier lugar para llevar la palabra de Dios. Era el tiempo exacto también, proféticamente. Las escrituras, los apóstoles, los profetas, habían anunciado el tiempo exacto de Jesús. Daniel, Oseas, Isaías, habían indicado que ese era el tiempo. Entonces, cuando hablamos de por qué Jesús nació en ese tiempo, era el tiempo exacto, era el tiempo establecido por Dios, planeado desde el inicio. Dios no se desesperó, Dios no actuó impulsivamente, fue un Dios paciente. Y yo creo que en esto para nosotros hay mucho que podemos aprender, paciencia. Todos los días le pido a Dios por paciencia. Y le digo, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Ok? Paciencia. Dios actúa en los tiempos exactos. Dice la Escritura que Jesús y Dios actúan con sabiduría y con paciencia. Y es algo que nosotros en nuestro mundo, en nuestro tiempo, necesitamos aprender. Necesitamos aprender
paciencia y no actuar impulsivamente. Creo yo que una de las razones principales por las que nos metemos en problemas, terminamos en hoyos más grandes porque queremos escapar de un problemita y como actuamos impulsivamente terminamos en otro problemota. Lo que nos mete en problemas a nosotros es nuestra impaciencia. Como no nos gusta sufrir, buscamos cualquier salida para sufrir. Cuando queremos algo, lo queremos y no sabemos esperar los tiempos de Dios. Actuamos impulsivamente, aceleradamente, corriendo a quererlo tomar nosotros, en vez de esperar que Dios actúe. La paciencia de Dios. Pero para escuchar a Dios, necesitas estar en comunión con Dios, escuchando sus tiempos, escuchando a Dios decir, no todavía, espera. Pero, no, espera. Es Dios diciendo, espera. Y cuando ves las escrituras hay tantos ejemplos de personas que cometieron torpezas enormes por desesperados. ¿Te acuerdas de Abraham? Dios a Abraham a los 75 años nomás, chavo, le dijo, vas a tener un hijo, Abraham. Y después de que tenía 75 años, tuvo que esperar 4 años. Y Abraham se desesperó. ¿Y qué fue lo que hace? Él y su esposa cometen adulterio. La esposa le trae a Agar, la sirvienta, para que tuviera un hijo. Y después los judíos siguen pagando por el pecado de Abraham. ¿Te acuerdas tal vez cuando Saúl tenía que esperar a Samuel para hacer un sacrificio a Dios? Saúl se desespera, no espera nada, él va y lo hace porque aquí había que hacerlo rápido y termina siendo rechazado como rey. Los tiempos de Dios son perfectos y hay que aprender, hay que esperar en Dios, escuchar la voz de Dios. No tomes decisiones, mi consejo es este, no tomes decisiones basado en emociones, pero tienes que aprender a esperar los tiempos de Dios con paciencia. Era el tiempo perfecto. La otra cosa en esta Navidad es que era la persona perfecta. Dice que en el tiempo establecido Dios envió a su Hijo. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, sí lo soy. Para que alguien se hiciera igual a ser el Hijo de Dios equivalía a hacerse como Dios, a hacerse igual a Dios. Si dice la Escritura que envió a su Hijo, lo que está diciendo es que Jesús ya existía antes, existía en el cielo. Lo que Jesús les está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, les está diciendo, vivía en el cielo con Dios y vivía en el cielo entre los ángeles. Está diciendo que ya vivía desde antes y que solamente fue enviado al mundo. Verás la importancia de esto. Cuando Jesús les dijo a ellos que era el Hijo de Dios, ese no era el Mesías que ellos querían. Ese no era el Mesías que ellos esperaban. Le decían a Jesús, si tú no te juntas con nosotros, te juntas con pecadores, no hablas como nosotros, no actúas como nosotros, no vistes como nosotros. No era el Mesías que ellos querían. Mucha gente se pierde la Navidad porque Jesús no es el Salvador que ellos quieren, o al menos no como ellos lo quieren. A veces nos convertimos a la iglesia y no nos convertimos a Dios. Piensa bien esto. Nos convertimos a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Es más importante lo que la gente piensa que lo que Dios piensa. Es más importante cómo me veo ante las personas que cómo Dios me ve. Y la conversión no es a la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por personas que están en nuestra vida. Pero no necesitamos convertir a Dios. No necesitamos convertir en nuestro corazón interiormente con Dios. Esa es la conversión verdadera. Y ellos no querían eso. Ellos no querían un hombre. Ellos esperaban un guerrero. Ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban a alguien que iba a venir y liberarlos del poder de Roma y acabar con todos. Y los judíos iban a reinar en esta tierra. Y viene Jesús y les dice, no se trata de lo externo, es el corazón lo que busco. Lo que yo quiero es lo que tú eres por dentro.
Lo que yo quiero es quién eres tú en lo profundo de tu corazón. No se trata de lo externo, pero se trata de lo interno. Por eso rechazaron a Jesús. Por eso gente rechaza una relación con Dios. Porque no combina con un estilo de vida externo. Queremos que Dios se adapte al mundo y no el mundo a Dios. Queremos que Dios se adapte a nosotros, que piense como nosotros, que se enoje cuando nos enojamos, que critique cuando criticamos. Un Dios que diga tú estás bien, los demás están mal. Por eso Jesús no fue aceptado. Y era la persona perfecta, ¿sabes por qué? Porque era Dios y era hombre. Como Dios podría perdonar nuestros pecados, como Dios podría restaurar nuestra relación con Él, pero como hombre podía morir en la cruz. Como hombre podía hacer que fuera el sacrificio perfecto a nuestra necesidad. Por eso era la persona perfecta, porque era Dios, pero también porque era hombre. Y esto es planeado desde el principio. No fue una coincidencia, no fue un accidente. La escritura, cuando tú lees desde Génesis, desde el principio, la caída de Adán y de Eva, dice Dios mismo, voy a enviar quien lo rescate. ¿Qué hace Adán? ¿Qué hace Eva? Tratan de tapar su desnudez con hojitas de higo. ¿Has agarrado una hojita de higo alguna vez? ¿Te la has querido tallar? Es rasposa. O sea, si tú la agarras, es difícil las hojitas de higo. Pero ellos querían tapar su desnudez con hojitas de higo. ¿Con qué queremos tapar nosotros nuestra desnudez? ¿Con qué queremos tapar nosotros nuestro pecado, nuestras carencias, ¿Qué usamos? Tal vez no hojitas de higo, tal vez ropa de alguna cosa, tal vez una cara. Pero cuando ellos pecan, es Dios el que va y les dice, Adán, Eva, ¿dónde estás? Y no es un dónde estás como reclamo, no es un dónde estás como enojo, es un dónde estás de dolor, de decir no estás conmigo. No estás junto a mí, no estás tomando tu caminata diaria conmigo a través del jardín. Estás en otro lugar, estás escondido, estás tapándote con hojitas de higo. ¿Dónde estás? Desde el principio, por nosotros. Era el sacrificio perfecto porque era la persona perfecta. Era Dios y era hombre. Entonces era el tiempo perfecto, era la persona perfecta, pero también era el propósito perfecto. ¿Cuál es la razón de enviar a Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús venir? Dice la escritura en el mismo verso, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dice, para que comprara la libertad. Esto es la palabra redimir, famosa palabra redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Quiere decir que cuando tú vas al mercado de esclavos, no creo que la esclavitud es ilegal en el mundo, pero en aquel tiempo que era legal la esclavitud, tú ibas a las ventas de esclavos, como cuando vendían animales o vendían caballos o vendían cosas, y comprabas un esclavo, pagabas el precio del esclavo. Después que era tuyo, te daban un certificado como si fuera un objeto y te decían, este es tuyo, aquí está el comprobante, el papel. Y después ese papel le decías al esclavo, te lo regalo, eres libre, eres dueño de tu propio destino. Eso es básicamente lo que Jesús hizo. Dice que viene, paga un precio para poder comprar el documento que nos ataba al mundo y dice, eres libre, te lo entrega a ti y dice, ahora eres libre, no tienes que vivir sujeto a la manera que vivías antes. Era un precio muy alto. Era algo que le iba a costar no dinero, pero sangre. Pero Jesús nos vio y dijo, vale la pena. Cuando Jesús te vio preso, esclavo, Él dijo, vales la pena.
No sé cuántas personas dirían a ti o te dirían a ti, vales la pena. A veces ni uno mismo se dice eso. A veces te ves en el espejo tú mismo y dices, no vales la pena. Dios dice, Jesús dijo, vales la pena y voy a pagar el precio por tu libertad. Era un precio alto, era su sangre, pero así lo hizo. Y dice, de la que éramos esclavos a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, adoptarnos. ¿Qué quiere decir adoptar? Adoptar quiere decir que tomas a una persona que no pertenece a tu familia y la haces parte de tu familia. Le das los derechos, le das los privilegios que cualquier miembro de tu familia tendría. Lo has adoptado, lo has hecho parte de tu familia. Es lo que Dios ha hecho, es decir, te voy a adoptar como mi hijo. Escuché una historia en la que dos niños hablaban, hijos de los mismos padres. Uno era adoptado, el otro era hijo físico. Y entonces el hijo físico se burlaba del hijo adoptado y le decía, yo sí nací de mi mamá y de mi papá. Mira, yo sí nací de su sangre, soy de ellos. Y el otro pacientemente escucha las burlas del primero y le dice, mira, déjate explico esto. Yo soy adoptado. Lo que significa que yo fui escogido a propósito. Lo que significa es que ellos fueron a buscarme, me conocieron, me amaron y decidieron traerme a la familia. Contigo el problema es que no tenían opción, tú les caíste encima. Yo soy escogido, tú no. Eso es la palabra adoptado. Fuimos escogidos. No es que Dios se quedó atorado con nosotros, no había ninguna otra alternativa. Él te vio, te escuchó, tal vez te escuchó cantar en la mañana. No sé qué fue. A veces digo, Dios, ¿por qué? ¿Okay? En mi casa a mí me decían que yo era adoptado y me la creía. Y yo decía, tienen razón porque yo no soy como ellos. Pero dice que somos adoptados por Dios, escogidos por Dios, en un plan maestro de Dios por nuestra vida. Pero tenía que ser su vida la que lo hiciera. Mira en Apocalipsis capítulo 5, al final del versículo 9, cuando está hablando a Jesús, dice, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Okay? Tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de toda gente, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Nuestra adopción, nuestra redención no ocurre con el nacimiento de Jesús. Nuestra redención no ocurre, a pesar de que es increíble y que fantástico, nuestra redención no ocurre durante la vida de Jesús, aunque es una vida admirable y podemos estudiar y aprender. Nuestra redención, nuestra adopción no ocurre con la enseñanza de Jesús, aunque es una enseñanza fantástica que da vida. Nuestra redención y nuestra adopción ocurre cuando Jesús va a la cruz y derrama su sangre por cada uno de nosotros. Es ahí donde Jesús nos adopta como sus hijos, como suyos. ¿Y sabes qué? Quería compartir esta escritura que no puse aquí, pero a veces pienso en escrituras. Tomo mi Biblia, dame un segundo. Quería compartir esta en Mateo 13. Mateo 13, y déjame te digo el verso, creo que es por ahí el verso 44. Yo sé que hemos leído esta escritura muchas veces, yo sé que la hemos visto, pero yo quería compartírtela ahora. Mateo 13, 44. Si tienes tu Biblia la puedes sacar, o si tienes un cuaderno para la puedas anotar. Pero está hablando aquí de Jesús. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.
Cuando un hombre lo descubre, lo volvió a esconder, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Siempre hemos hablado, aún en orgullo, hemos dicho, no, pues yo soy el hombre que encontró el tesoro y di todo lo que tenía. Mentira, no diste todo lo que tenías, no diste tu vida. El único que ha dado todo lo que tenía, que incluye su vida, es Jesús. En el versículo 38 del mismo capítulo dice que el campo es el mundo en que vivimos. Entonces yo quiero decirte lo que esta escritura dice para mí. Lo que esta escritura está diciendo es que el reino de los cielos, o sea, el mundo, la tierra, dice, es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, aquí es esto. Jesús vino a este mundo, vino a este campo y encontró un tesoro. ¿Sabes cuál es ese tesoro? El tesoro que Jesús encontró en un mundo decadente, que está muriendo, que está siendo destruido. ¿Sabes qué tesoro encontró Jesús aquí? A ti y a mí. Viene Jesús a este mundo y ve un tesoro, y ese tesoro somos tú y yo. Y por ese tesoro Jesús dice, vale la pena pagar todo. Y dice que lo volvió a esconder, lo volvió a enterrar, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía. ¿Qué es lo que Jesús tenía? Dio su vida por el tesoro de este mundo. Jesús fue a la cruz por algo que él consideró tan valioso, tan importante, que valía la pena morir por él. Tú y yo, eres valioso. Y si eres valioso, si eres tan valioso para Dios, no te vendas barato. No te vendas barato, porque para Dios eres muy valioso. Nadie ni nada nos va a dar el valor que encontramos en Jesús. Ni una persona, ni una relación, ni un trabajo, ni una circunstancia, nada ni nadie te va a dar el valor que Dios te da. Versículo 45 dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es una perla? ¿Cómo se hace una perla? ¿Alguien sabe cómo se hace una perla? Sí, ¿no? ¿Sabes cómo se hace una perla? En una ostra cae un pedacito de tierra o un pedacito de basura. Cuando la ostra se abre para respirar, se abre, entra tierra o basura dentro de la ostra, y esa tierra o esa basurita empieza a lastimar a la ostra. Así que lo que la ostra hace, libera un aceite, cubre la piedrita, cubre la basurita y la va cubriendo, la va cubriendo, la va cubriendo hasta que se forma la perla. El corazón de una perla es una piedrita o una basurita cubierta por el aceite que la ostra ha soltado para no lastimarlo. Dice que un hombre encontró una perla de mucho valor y va y da todo lo que tiene. ¿Sabes que tú y yo es lo que ha ocurrido en nuestra vida? Es lo que ocurre en nuestra vida con Jesús. Honestamente, la escritura dice que no hay nadie bueno. Ni doña Chonita es buena. No hay nadie bueno. Ni el profe de la primaria es bueno. Dice que no hay nadie bueno. Somos como piedritas o basuritas. Y aún mejor, ni el profe Raúl, ¿no? Y aún mejor, entre más grande la piedrita, entre más grande la basurita, más valiosa la perla. Y si tú puedes decir soy una basura y soy una piedrita, sabes que entre más grande sea, más grande es el milagro, más valiosa es la perla. Y Jesús ve esa basurita y Jesús ve esa piedrita y dice vale la pena. Y lo que hace es cubrirla con su sangre, cubrirnos a ti y a mí con su sangre, rescatarnos a ti y a mí con su sangre. Para muchos esto es ofensivo y se pierden la Navidad. ¿Qué le pasa a la Navidad? ¿Qué le pasa a la Navidad en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra cultura, en nuestros jóvenes? ¿Qué le pasa
a la Navidad. ¿Sabes qué? ¿Qué le va a pasar? Depende quién eres. Si eres un hijo de Dios, si quieres tener una relación profunda con Jesús, si quieres caminar cerca de Él en lo íntimo de tu corazón, si quieres profundamente, sinceramente estar consagrado a Él, la Navidad va a ser Navidad todos los días. La Navidad no va a ser una fecha, diciembre, dicen los estudiosos, tal vez nació en septiembre, tal vez nació en octubre, a mí no me importa, sé que nació. Y eso es lo más importante. Y Navidad, cuando estás cerca de Jesús, es todos los días. Cuando Jesús no es el Dios que tú quieres, porque no se acomoda a ti. O cuando es demasiado retante, o demasiado difícil, o demasiado profundo, nunca va a ser Navidad. Y cuando llegue el diciembre, ay Dios, los regalos, la cocinada, los problemas, las dificultades, los hijos están grandes. Entonces eso va a pasar cada año. Cuando la Navidad es todos los días. Me gusta la idea de Julio. ¿Qué tal si no abrimos ningún regalo mañana? ¿Qué tal si en vez de abrir regalos dijera, vamos a compartir de Jesús? Abramos los regalos como hacen los americanos el 25 en la mañana. Y les decimos que un duende, si quieres, de vestido de rojo los dejó en la noche. Pero ¿qué tal recordar? La Navidad no es una fecha. La Navidad es una persona. La Navidad es una persona. La Navidad es Jesús. Y yo creo que aquí nosotros deberíamos salir afuera y no solo decir feliz Navidad en diciembre. Tal vez deberíamos decir feliz Navidad todo el año. ¿Y cómo dices feliz Navidad todo el año? Déjame te hablo de Jesús. Déjame te hablo de lo que Él ha hecho en mi vida. Déjame te hablo de lo valioso que eres para Él. Déjame te hablo de cómo escoge basuritas y piedritas, las forra con su sangre y las convierte en cosas valiosas. Déjame te digo lo que Jesús puede hacer en nosotros, en ti, si se lo permites, si decides que Él sea el Hijo de Dios para ti. Eso es lo que va a pasar con la Navidad. Me encanta terminar el servicio hoy así. Tenemos hoy un bautismo. O sea, imagínate eso, en Navidad un bautismo, eso es fantástico. Luz se bautiza el día de hoy. Te comparto un poquito de Luz. Luz es amiga de Marta, nuestra hermana Marta Rodríguez, de Carmen, perdón. Siempre confundo a Marta y Carmen. Carmen, por muchos, más de 20 años. ¿Cuántos años hace que te está invitando a la iglesia? 25 años invitándote a la iglesia. ¡Wow! ¿Ok? Significa que hay un Dios. ¿Cuánto tiempo tienes invitando a tu familia, a tus amigos, a tus parientes? 25 años. Hay un Dios. Navidades todos los días habla de Jesús. Recuerda quién es Jesús, recuerda el poder de Jesús, recuerda el amor de Jesús. Lo valioso que somos. Nadie ni nada. Es más, en nada y en nadie vas a encontrar la plenitud que encontramos en Jesús. Nada ni nadie te va a llenar como Jesús lo quiere hacer, lo puede hacer. Nada más. No te vendas barato. Que no te vendas barato, no te cambies por tonterías, no te cambies por regalitos. Eres muy valioso para Dios. Eres muy valioso para Jesús. Que vamos a decir feliz Navidad todos los días, por favor. Vamos a terminar en una oración. Después vamos a tomar el pan y el jugo. Y es lo mismo, es este pan, este jugo. Yo quiero animarte a algo. Quédate con la copita y quédate con el pan. No lo tomes rapidísimo, sino antes de comer el pan, tomar el jugo. Quisiera invitarte a meditar. ¿En qué se ha convertido la Navidad para ti? ¿Sigue siendo Navidad todos los días? ¿Podrías seguir celebrando Navidad en junio? ¿Podrías tal vez seguir celebrando Navidad en marzo? ¿En octubre? Eso es Navidad. Para los hijos de Dios es 365 días al año Navidad. Habla con Dios. Dile, Dios, ayúdame a celebrar Navidad todos los días. Y después toma el pan y el jugo. Si hay algo mal,
Pide perdón a Dios. Prométele, aquí se queda mi Dios. No más. No me sigo vendiendo tan barato, perdiéndome las bendiciones que tú das. Oremos, por favor. Padre Todopoderoso, quiero venir a dar gracias, Dios. Mil gracias por Navidad, mi Padre. Mil gracias porque en el tiempo perfecto, y ahora es nuestro tiempo perfecto. Yo creo que en este cuarto, Dios, hay personas con angustia, hay personas con temor, hay personas en dolor, hay personas en tristeza. Señor, tal vez la religión no ha llenado su necesidad, tal vez la situación no ha encontrado, Dios, solución en este mundo. Padre, este es el tiempo perfecto para venir a nuestros corazones. Suplico, mi Dios, que a nadie se pierda de la Navidad del día de hoy. Ayuda, mi Dios, reenciende, reaviva este fuego, perdona nuestros pecados, perdona nuestra pérdida, Dios, en el camino, en la confusión que pudimos haber caído, perdónanos. Queremos regresar, mi Padre, a Navidad. Ayúdanos, Padre, al tomar el jugo, al tomar el pan. Ayúdanos, por favor, mi Señor, a recordar que la Navidad es una persona. Es la persona perfecta. Es Dios y es hombre. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias porque es ahora Él el que quiere vivir en nosotros. Bendice esta tarde, bendice las celebraciones que vienen alrededor del mundo, bendice las celebraciones que vamos a tener hoy, bendice la vida de Luz. A Dios, que ella sea una luz donde quiera que vaya. Te suplico por nuestras familias, los que no están aquí el día de hoy, que no se pierdan Navidad, que recuerden que solo en ti, solo contigo, Padre, encontramos el gran valor que tenemos. Solo tú nos llamas valiosos. Solo tú nos consideras especiales. Gracias, Padre. En nombre de Jesús.